Bien, para empezar el ejercicio nos dice tres cargas A, B, C están dispuestas en un triángulo equilátero de 4 metros de longitud, como se indica en la figura. Si A es igual a 6 microcoulombs, B es igual a menos 4 microcoulombs y C menos 7 microcoulombs, dice cuál es el vector fuerza resultante en la carga C, cuál es el vector campo eléctrico en la carga C y cuál es el vector campo eléctrico en el punto D que se encuentra en el origen. Bien, empezaremos a resolver nuestro ejercicio. Para esto vamos a colocar las cargas positivas de color rojo. Nos dice el punto A, por lo tanto aquí empezaremos a hacer el punto A. Bien, ahora de azul vamos a colocar las cargas negativas. En este caso aquí, que es una, y aquí es la otra carga negativa. Esta es la del punto C y la del punto B. Lo que nos dice es que manejemos justamente esta carga. Entonces, para resolver este problema vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre que pase sobre C. Para esto vamos a indicar cómo actúan las demás cargas respecto a C. Como es un polo negativo y un polo positivo, aplicando ley de Coulomb, ¿qué es lo que pasa con estas cargas? Pues es un proceso de atracción. Se están atrayendo las cargas. Mientras que C y B, al igual que B es negativo, están teniendo un proceso de repulsión. Por lo cual, tanto B y C están teniendo repulsión. Entonces a esta vamos a llamarle pues fuerza número 1 y a esta vamos a llamarle fuerza número 2. Ahora, ¿cómo calculamos la fuerza 1 y la fuerza número 2? Bien, pues justamente vamos a aplicar algo llamado ley de Coulomb, que nos dice que la fuerza que actúa en una carga es igual a la constante de Coulomb por el valor de la carga 1 por el valor de la carga número 2 entre la distancia al cuadrado que separa esas cargas. ¿Cuánto vale la constante de Coulomb? Bueno, pues K es igual a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Entonces, una vez que nosotros tenemos esta fórmula, vamos a aplicar la fórmula 4. Recordemos que el triángulo equilátero es de 4 metros. Entonces, vamos a encontrar la fuerza número 1. La fuerza número 1 está dada por la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9 Newton metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, que multiplica a la carga número 1. La carga número 1 está dado por, puede ser B o puede ser C, es lo mismo. La carga B está dada por 4 microcoulombs, que es 4 por 10 a la menos 6 coulombs por 7 por 10 a la menos 6 coulombs. Ahora, ¿por qué no pongo el valor del signo? Bien, es valor absoluto porque ya la dirección o el sentido nos lo da
la acción que tiene cada carga. Por ejemplo, como estas se repelen por los signos que tenían, entonces las fuerzas se dirigen hacia esta dirección, mientras que cuando es positivo y negativo, como se atraen, la fuerza se dirige hacia ese sentido. Por lo tanto, ya no es necesario colocar el valor de la carga. Ahora dividimos ese resultado entre la distancia que separa entre las cargas, es de 4 metros. Entonces serían 4 metros y lo elevamos al cuadrado. Por lo tanto, al hacer la operación de la fuerza número 1, nos da como resultado 0.01575 newtons. Esto es para la fuerza número 1. Ahora vamos a calcular la fuerza número 2. La fuerza número 2 está dada por la constante K, por la carga número 1, por la carga número 2, entre la distancia al cuadrado. Esto se da la constante K, que es de 9 por 10 a la 9 newton metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado, por el valor de la carga A, que el valor de la carga A, vamos a colocarlas por aquí, la carga A vale 6 microcoulombs, la carga B igual a menos 4 microcoulombs y la carga C igual a menos 7 microcoulombs. Por lo tanto, ahora vamos a tener que son 7 por 10 a la menos 6 coulombs multiplicados con el calor de la carga A, 6 por 10 a la menos 6 coulombs, y la distancia que separa entre esas cargas es de 4 metros y le elevamos al cuadrado. Entonces el valor de la fuerza número 2 equivale a 0.023.625 newtons. Es el valor de la fuerza número 2. Ok, ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues apliquemos un diagrama de cuerpo libre. Vamos a dibujar ese cuerpo de diagrama libre. Entonces vamos a desplazar un poquito hacia abajo y hagamos un diagrama de cuerpo libre respecto a nuestra carga. Entonces, desplazando, vamos a crear nuestro dibujo, nuestro esquema de diagrama de cuerpo libre. Bien, una vez que creamos nuestro diagrama de cuerpo libre, veamos que las fuerzas se comportan de esta forma. Esta es la fuerza número 1 y esta es la fuerza número 2. Para esto y en tener sus composiciones, vamos a tener que hacer una suma de fuerzas en el eje X y vamos a hacer una suma de fuerzas en el eje Y para poder encontrar la fuerza resultante. Que la fuerza resultante es igual a la suma de fuerzas en X más la suma de fuerzas en Y. Entonces, ¿cómo obtenemos esa suma de fuerzas? Bien, vamos a basarnos en la fuerza número 2, el ángulo que se interpone
es de 60 grados, ya que es un triángulo equilátero. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a obtener un ángulo de 60 grados, tanto para todos sus lados, 60 grados y 60 grados. O también lo podemos ver de esta forma: este ángulo de aquí es de 60 grados, mientras que el restante, para que sea un ángulo recto, nos daría de 30 grados. Ahora, ¿cómo van a estar conformadas las componentes vectoriales? De la siguiente forma: vamos a tener una fuerza 2 en Y, y de este lado vamos a tener la fuerza 2 en X, y de este lado vamos a tener una fuerza 1, en X, y de este lado vamos a tener una fuerza 1 en Y. Entonces, ¿cuáles son los valores de esa componente o de esta fuerza X? Bien, la siguiente: la suma de fuerzas en X va a ser igual a menos la fuerza 1 en X menos la fuerza número 2 en X, dado nuestro eje de referencia. Y ahora, que es igual ese tipo de fuerzas a lo siguiente: el valor de la fuerza número 1 nos dio de 0.01575 newtons, que multiplicarán al coseno de 60 grados. Mientras que vamos a sumarlos por el momento, aunque sabemos que van a tener una dirección negativa, ya que es el signo menos, y un menos podemos convertirlo en más. Por lo tanto, nos quedaría un 0.023 32.5 newtons, que multiplica justamente igual al coseno de 60 grados. Observen cómo está el ángulo. Nos daría igual el coseno de 60 grados. Para esto, la suma de fuerzas en X nos daría igual a menos, porque factorizamos, por ejemplo, aquí el signo menos, la operación resultante es 0.0197 newtons en la coordenada. Mientras que vamos ahora con la suma de fuerzas en Y. La suma de fuerzas en Y será igual a la fuerza 1Y menos la fuerza 2Y. Esto será igual a, voy a ver un poquito el pizarrón para que se alcance a ver las operaciones. .01575 newtons, pero ahora por el seno del ángulo, sean seno de 60 grados, menos 0.023 newtons, igualmente por el seno de 60 grados. Por lo tanto, la suma de fuerzas en Y será igual a
menos 6.81 por 10 a la menos 3 newtons en J. A lo cual, resolviendo la respuesta de nuestro inciso A, la fuerza resultante va a ser igual a menos 0.0197 en I menos 6.81 por 10 a la menos 3 en J newtons. Este es nuestro valor resultante. Ahora vamos a resolver el inciso B. El inciso B nos dice cuál es el vector campo eléctrico en la carga C. Para esto vamos a aplicar nuestra fórmula, la fórmula de campo eléctrico. Fórmula de campo eléctrico es igual a la fuerza que nosotros aplicamos entre el valor absoluto de la carga. Por lo tanto, ya tenemos nuestro vector fuerza que resolvimos en nuestro inciso A de la carga C, que sería menos 0.0197 ni menos 6.81 por 10 a la menos 3 en J de newtons dividido entre el valor de la carga. El valor de la carga C es de 7 microcoulombs. Okay, se hicieron unos pequeños movimientos al tablero. Por 10 a la menos 6 coulombs. Ya que es valor absoluto, no colocamos el signo, hacemos la división de vector con escalar, que entonces a cada componente se le divide el 7 por 10 a la menos 6. Por lo tanto, nos da el resultado menos 2814.28 en I y menos 972.85. Se me fue la coordenada. En J. Las unidades serían newton sobre coulomb. Esas son las unidades del campo eléctrico. Por último, resolviendo el inciso C, nos dice que hagamos cuál es el vector campo eléctrico en el punto D que se encuentra en el origen. Bueno, en el origen que representa nuestro punto D es a la mitad de nuestro esquema. Por lo tanto, nuestro punto D se encuentra aquí. Es el punto D. Lo que tenemos que aplicar es superposición. Superposición respecto a los campos eléctricos que va a tener cada uno de ellos. Por lo tanto, respecto al punto D, tenemos que observar cómo son las líneas de campo eléctrico respecto a nuestros puntos. Si ustedes en una carga positiva
Las líneas para una carga positiva, las líneas de campo eléctrico van a repelerse, por lo tanto se dirigirán desde esta manera. Mientras que las líneas de campo eléctrico para una carga negativa van a atraerse. Las cargas se dirigirán de esta forma. Por lo tanto, esto lo tenemos que tomar de referencia para aplicar nuestra siguiente función. Como es una carga negativa, las líneas de campo eléctrico se dirigirán de esta forma hacia el punto D, tomándolo como un vector unitario, igualmente de esta forma. Mientras que para la carga número A se dirigirá de esta forma, expulsando las cargas. Mientras para las cargas negativas, es atraerse. ¿Cuál el sentido de la carga? Es la siguiente. Van a atraerse hacia ellas, pasándolos sobre un vector unitario. A las expulsa por ser positiva, mientras que B las atrae. Esto lo vamos a tomar de referencia, porque como resolvemos nuestra fórmula, o como es el inciso número C, pues nos dice que el vector campo eléctrico en el punto D es igual al vector campo eléctrico de D debido a la carga número 1 más el vector campo eléctrico de D debido a la carga número 2 más el vector campo eléctrico de D debido a la carga número 3. Para el vector campo eléctrico debido a D por la carga número 1, entendemos que la fórmula es la siguiente. El campo eléctrico debido a la carga número 1 nos dice el problema que es igual a la carga, a la constante de Coulomb por el valor de la carga entre la distancia de separación de esa carga por el vector unitario. Entonces, para la constante de Coulomb, la carga 1 vamos a tomarlo la del punto A. Entonces, si observamos nuestro esquema, ¿cuál es la distancia que vamos a tener de A a D? Como es la mitad del punto, serán 2 metros. Entonces, debido a 2 metros y el valor de la carga número 1, que es A, tendríamos que es 9 por 10 a la 9 newton metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado por el valor de la carga. Aquí sí vamos a tomar el signo, así que sería 6 por 10 a la menos 6 coulombs entre 2 metros elevado al cuadrado. Y el vector unitario, como se desplaza desde el punto A hacia el punto D de esta forma, siguiendo un eje de coordenadas, vamos a tomarlo XY, sería el vector unitario Y. Entonces el resultado de nuestra operación sería 13.500 en dirección Y newton sobre Coulomb. Vamos a resolver ahora para el vector campo eléctrico debido a D por la carga número 2, K con la carga número 2 entre la distancia al cuadrado por el vector unitario. La distancia vamos a tomar la carga número 2 para el punto P. Entonces, si observamos nuestro esquema, de igual forma van a tener 2 metros de distancia
desde B hasta el punto D. Entonces diríamos que es 9 por 10 a la 9 metro al cuadrado sobre colon al cuadrado por el valor de la carga, que sería menos 4 por 10 a la menos 6. Recordemos que aquí sí tomamos el signo de la carga, entre 2 metros elevado al cuadrado. Y el vector unitario, ¿cómo se desplaza ahora? Aquí está D y aquí está el vector P. La línea se dirige de igual forma, entonces sería I. Por lo tanto, el resultado es menos 9000 en la dirección I, newton sobre coulomb. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el vector campo eléctrico de D debido a la carga número 3. Acá con la carga número 3 entre la distancia al cuadrado por el vector unitario. Entonces, para este problema, o para encontrar la distancia de la carga número 3, vamos a tomar como referencia la distancia que hay de C a D. Esto se lo trazamos como una línea recta. Veríamos que estamos formando un triángulo rectángulo, por lo cual tenemos la hipotenusa, tenemos el cateto adyacente, pero nos falta el cateto opuesto, y el cateto opuesto es la hipotenusa. Por lo tanto, para encontrar el cateto opuesto es el teorema de Pitágoras. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, la distancia D, incluso D al cuadrado, voy a escribirlo en la parte de abajo, D al cuadrado, que es la distancia del cateto opuesto, será igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado. La hipotenusa es 4 al cuadrado menos 2 al cuadrado. El valor de D al cuadrado sería de 12. Entonces colocamos nuestro 12 metros cuadrados. El valor de K, 9 por 10 a la 9 newton metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado por el valor de la carga, que es de menos 7 microcoulombs y el vector unitario. Bien, ahora el punto de D hacia C se dirige de esta forma, por lo tanto va en dirección J positivo. Entonces, al J newton sobre coulomb. Por lo tanto, una vez que hacemos la suma del vector campo eléctrico de todas las cargas, sería igual a 13.500 en I menos 9.000 en I menos 5.250 en J. Hacemos la operación de 13.500 menos 9.000, dará de resultado 4.500 en I menos 5.250 en J. Y esto es newton sobre coulomb.
Y con esto resolvimos el ejercicio con todos los incisos correspondientes. Estaremos subiendo un poco más de ejercicios de electricidad y magnetismo para que quede un poco más claro el tema. Les pido muchas gracias y suscríbanse.